Muchas veces nos hacemos la pregunta, y hay que sostener ese interrogante, ¿qué le pasa a nuestros pibes, a nuestras pibas? Desalambrar cubrió el inicio del segundo encuentro regional de niñas, niños y adolescentes que se hizo en Luján, el segundo año consecutivo, y tomábamos de ahí la importancia de la escucha. Una frase es escuchar, no juzgar, no ser dinámicos en lo que se propone como hegemonía, que ya no solamente son los medios, sino son las redes, y no caer fácilmente en el dolor o la condena. Permitirnos un tiempo, pensar, sentir, por supuesto. Hay 3 pibas que fueron destrozadas, familias destrozadas, una historia que nos vuelva a destrozar. El dedo acusador, ¿ante quién y por qué? Es un niño de 20 años que es buscado por todas las fuerzas globales, 20 años. Entonces, es el narco, el triple femicidio, las redes y las territorialidades. Yo invité a Sonia, a Íscar, para poder reflexionar sobre esto, porque no es una noticia nunca de mi parte. Cuestiones como las que queremos analizar en este momento son noticias, son flagelos, son destrucciones humanas. Entonces, ante los modelos de perversión y crueldad, no hay que ponerle más de lo que ya estamos viviendo o atravesando. Hay que ser empáticos y respetuosos con esos dolores que son incalculables, que son muy difíciles de poner en palabras. Ahora seguirá la justicia, ahora los medios van a estar todo el tiempo y todos los días hasta que encuentren a este joven de 20 años que parece ser la figura principal. Pero nosotros vamos a hablar de las pibas, de ellas, porque son ellas las víctimas. Y son muchos jóvenes y adolescentes que todos los días son víctimas de un sistema que no es nuevo, sino que avanza. Presentación y hablamos con Sonia Íscar. El cambio rotundo que hubo acá en Manantiales. Como pueden ver de fondo, tenemos una plaza inmensa, hermosa. Tenemos asfalto, que es lo que hacía falta acá en el barrio. Queremos agradecerles por todo lo que hizo por nosotros los chicos de Barrio Manantiales. De pasar a jugar en el barro, jugamos en juegos más decentes, podemos correr, juntarnos con amigos y la verdad me encantó la plaza. En nombre de todos los niños agradecemos por esta hermosa plaza, por esta iluminación que la noche tiene. Gracias por esta oportunidad de expresarme. Mi nombre es Noé Manuel Goyeneche Guevara, voy a la escuela 82, tercer grado. Muy bien. En este lugar no solo se va a jugar, sino que se va a soñar, se va a buscar que los niños tengan un bien común. Es Lara, Brenda y Morena, que en reuniones familiares, te cuento, los nombres están. Y por lo menos en lo que a mí respecta, escuché silencios y también opiniones muy respetuosas. Tal vez porque el escenario es dantesco, incalculable. O no sé si entramos ahí o es tan horroroso, estimada amiga, que es mejor mirarlo de afuera y decir los nombres. Pero primero una reflexión tuya, que de esto sabes mucho porque trabajas hace años, Sonia, en las niñeces, en los derechos, en las vulneraciones. ¿Qué es esto? Sí, la verdad es que es tan horroroso que me parece que todo lo que se diga sobra, ¿no? Como que es muy difícil hablar de semejante tragedia humana sin equivocarse, sin decir nada que no duela, digo, porque claramente el momento es de mucho dolor. Pero sí me parece como reflexión también dejar dicho que en el delito penal en general se está viendo, y en el juvenil en particular, se está viendo que cada vez
más tanto los infractores como las víctimas son cada vez más jóvenes. Es un delito básicamente de jóvenes contra jóvenes. La cárcel está llena de eso y las víctimas también están mostrando eso, ¿no? ¿Y la droga? Con eso, cuando digo la droga, puede haber unanimidad en comprender todo la droga, que es algo dañino, perturbador. Ahora, si hablamos de sistema, ya no tenemos que decir la droga, estamos hablando de algo que es una red. Y la prostitución, que también lo hablamos muchas veces, la trata lo hablamos muchas veces, de ahí que es la invitación. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Sí, mira, por un lado me parece que la prostitución siempre estuvo vinculada, por lo menos con el consumo de droga, sin juzgarlo, digo esto, ¿no? Es una de las formas en que quienes ejercen la prostitución logren soportar eso que soportan. Con lo cual siempre históricamente hubo un vínculo entre prostitución y consumo de drogas. Ahora, yo también lo pienso, todos estos días lo pensé y de alguna manera me autocriticaba a quienes veníamos explicando hace mucho que cuando se retira el Estado entra el narcotráfico, pero tal vez lo explicamos de una manera medio romántica, donde lo que decíamos es el Estado se retira y viene el narco y financia el comedor, hace pueblos, lo cual es cierto. Pero así como es cierto eso, también es cierto esto. Digo, no es que el narcotráfico se pone bueno y hace las obras de caridad, también mata, también hace ajustes de cuenta, también hace todo esto. Y este caso en particular, si querés, lamentablemente lo tiene todo, ¿no? Porque lo que nos dicen es una red o no es una red. Y la verdad es que Argentina no es un país productor de drogas. Esto no es un dato menor. Si alguien vende drogas en Argentina, es narcotraficante en Argentina, le está comprando a alguien para vender, porque Argentina no produce drogas. Con lo cual, eso ya te habla de red. Ya sabes que ahí hay un... Y sí, hay claro. Un circuito que hace que ingrese y acá se distribuye y se comercializa, claro. Claro, o sea, sí. Eso requiere una sofisticación, vínculos, ¿no? Porque no es simple. Es riesgo, hay muertes, no solamente estas, hay otras. Fíjate que hace 2 años atrás hablábamos de Rosario. El país hablaba de Rosario, hablaba de los monos como si fuese un poder en sí mismo. Claro, bueno, y esto es lo que te digo, no es menor que Argentina no sea un país productor, porque entonces, si circula droga en nuestro territorio, de algún lugar que no es Argentina, viene. Entonces, eso ya te habla de red. Y la verdad es que los códigos al interior de una red siempre son esos, siempre fueron esos. Con lo cual sí uno debería preguntarse, más allá de que por ahí esta persona que están buscando sea efectivamente el autor intelectual, por lo menos en términos de narcotráfico hay otros, por ahí no en relación al femicidio, por ahí el femicidio haya sido una idea de él, una ocurrencia de él y no haya otros autores intelectuales detrás de eso. Pero por lo menos en el tema de narcotráfico seguro que hay mucho más que eso. Ahora, me parece que Argentina también está en un muy mal momento para comprometerse en la búsqueda de todos los involucrados en una red de esas características, cuando, por ejemplo, uno de los principales candidatos del gobierno, bueno, hoy salió en todos los medios, recibió $220.000 del presunto narcotraficante Fred Machado, pone hoy un medio y Fred Machado no está preso por presunto, está preso por narcotraficante, no por presunto. Que yo sepa, la única que está presa por presunta en Argentina es Cristina, que no podía no saber. Todos los demás están presos porque hicieron lo que hicieron. Entonces digo, ¿hasta dónde llega el compromiso político de llegar a fondo con estas redes y de desarticularlas?
cuando desde el gobierno, desde el riñón del gobierno, nos han dicho cosas como que los chicos se pueden comprar y vender, que se pueden comprar y vender los órganos, que el que quiera andar armado, que ande armado. Entonces me parece que también ese es el ejemplo que generacionalmente le estamos dando a los pibes. Más allá de que lo individual vos, yo no lo hagamos, es un mensaje que circula a diario, ¿no? Bueno, hay que ver qué responde Esper sobre algunas cuestiones, ¿no? Lo voy a decir yo. Porque los vínculos existen en los más altos niveles y en los más bajos niveles. Después está la complicidad, luego está la asociación, y después está esto que dijiste vos acertadamente, que puede ser que se haya corrido el Estado, no es de ahora, esto viene hace tiempo, me consta, porque yo lo vengo hablando hace muchos años, que el narcotráfico como reemplazo ha dado esas caricias que parecen ser de Estado benefactor, pero después ocurren situaciones que algunas son conocidas y otras no. Yo tengo muy presente hace muchos años cuando en menos de un mes se decía que 10 o 11 niños habían sido asesinados en Villanueva. Yo lo tengo presente. Entonces, no es que se detuvo eso. Eso avanzó porque se retira más el Estado, porque hay complicidades, porque es un sistema. Ahora, el mensaje de bestialidad que representa lo que pasó con estas niñas es más profundo todavía. Está diciendo, estamos por encima de cualquiera y podemos hacer lo que querramos, y además lo filmamos y tal vez en algún momento aparezca. Eso también hay que clasificarlo. ¿Cómo enfrentamos, Sonia, esto como sociedad o como individuo? Como te parezca. Creo que el mensaje de bestialidad es también un mensaje de impunidad. Absolutamente. Eso no tenemos que perderlo de vista, porque me parece que por ahí pasa justamente reclamarle al gobierno que haga lo que tiene que hacer. Es un mensaje de impunidad. Y por otro lado, a mí me parece que, bueno, que a eso se tienen que dedicar los que tienen esa tarea. A nosotros, en todo caso, lo que nos toca es seguir haciendo el mayor esfuerzo posible para rescatar a estos pibes y pibas y que puedan darse cuenta que no es por ahí, que de ahí nadie sale vivo. No tenemos con qué competir, decimos siempre, ¿no? El Estado no tiene cómo competir contra esos circuitos económicos ilegales que mueven una cantidad sideral de plata por minuto, por decirlo de alguna manera. No tenemos cómo competir con eso. Lo que me parece que sí tenemos es justamente que mostrar algo diferente, algo que claramente no compite con eso, sino que pasa por otro lado, que pasa por la familia, por el diálogo, por disfrutar de lo cotidiano y sobre todo por no quedar enredado en esos circuitos donde, repito, nadie sale vivo. De hecho, trabajando con chicos y chicas con problemas de consumo, yo hace muchos años que vengo viendo que si nos parecía difícil que un pibe o piba pueda recuperarse en el sentido de superar sus problemas de consumo, mucho más difícil es que salga vivo, por ejemplo, si revendía, si era soldadito y revendía, consumía también, pero el problema de cómo superar el consumo pasa a ser lo menos grave. En realidad lo más grave es cómo sacarlo de un circuito donde ya conoció a los otros que integran la red, sabe quién le vende a quién le compra a quién, y la verdad es que de ahí no se sale vivo. Entonces, eso me parece que es como desafío lo que tenemos que ver y lo que tenemos que trabajar por delante. ¿Escuchaste también una condena hacia las familias? ¿Qué hacían los padres y las madres? Esto, te digo, hasta me parece miserable la opinión de muchos, porque es de nuevo atacar a esas pibas, desconocer las historias, pero no permitirse una charla como la que estamos teniendo. Es decir, yo no puedo juzgar a nadie, Sonia. Hay algo que está en un proceso de deshumanización
que cabalga, un sistema que es despiadado y ofrece. Entonces, esta rapidez a la que entra, después no puede salir, porque ya es parte del circuito, ya lo están mirando a ver qué hace, qué dice, si revende. Es un eslabón de algo en donde la vida no vale, no tiene importancia, no tiene interés, no tiene precio. No, claramente, y yo creo que a estos pibes también les han hecho sentir que su vida no vale nada, y entonces si su vida no vale nada, ¿por qué debería valer algo la del otro? Y por eso digo, gatillan, por ejemplo, con la facilidad con que lo hacen. A mí la verdad es que me indigna mucho, pero no me sorprende. Creo que estuvo muy abonado por un discurso social y político que colaboró a eso. Sí, por ahí me da como entre pena y bronca que algunos nuestros propios, digo, que están más de este lado, que están muy preparados, que saben mucho del tema, no vean ahí un femicidio. Viste que estamos discutiendo si femicidio sí, si femicidio no. La verdad es que alguien que sabe mucho dijo homicidio narcoterrorista. Narcoterrorista, estamos de acuerdo, fue hecho en el marco del narcotráfico y fue hecho para sembrar terror, está clarísimo, pero en las formas de tortura y de sometimiento que acompañaron al homicidio, claramente estuvieron condicionadas por la condición de género, determinadas por la condición de género, con lo cual es un femicidio. Si no lo ven, justamente es porque son machistas, y esa es justamente la medida de la necesidad de tener perspectiva de género, ¿no? Que se empiece a notar, que se empiece a visibilizar que hay algunas cuestiones que están promovidas o agravadas por la condición de género. Y ahí es como que además los medios se ensañan particularmente. Hay una cuestión muy característica, siempre lo hicieron, de destrozar a las víctimas con estos juzgamientos morales a los que vos aludías. Ahora, me parece que es también en un contexto de mucho cambalache. No voy a decir que está relacionado, por ahí fue absoluta casualidad, pero termina quedando todo en el mismo cambalache, en el que uno de los periodistas mercenarios en horario central dijo que de acá al 26 de octubre le iban a caer con algo todas las semanas a Axel Kicillof, y ocurre en territorio de la Tercera, que fue tan disputado políticamente, ¿no? Que parecía que todo pasaba en la Tercera. Entonces, en ese contexto, repito, no estoy diciendo que esté vinculado, por ahí fue absoluta casualidad. En ese contexto tan mezclado, tan enrarecido, y donde alguien que dice eso, nadie lo cita a que aclare, a que si tiene algo que demostrar, que lo demuestre, si tiene algo que probar, que lo pruebe, y si no, que la verdad que lo encierren, porque no se puede decir todo gratuitamente y que quede como que no pasa nada. Me parece que no podemos seguir abonando ese tipo de cuestiones. Fíjate que ante la bestialidad humana, hubo análisis bestiales que también son humanos, ¿no? Lo tengo que decir así. Obviamente no los comparto, pero responden a intereses que nos alejan del foco, que fueron 3 pibas destrozadas y familias destrozadas, y tal vez un pueblo destrozado, una vez más destrozado. Patricia Bullrich dijo que ni la provincia, ni la nación, ni el gobierno de la ciudad tenían registro de pequeño J del sistema. Es todo un mensaje también, porque es la autoridad máxima, el Ministerio de Seguridad, que está diciendo lo mismo que provincia. No sé quién es este chico de 20 años que maneja un sistema, y Jorge Macri dice, no lo conozco. Bueno, ¿y eso? Si ellos no saben frente a qué estamos nosotros, ¿cómo nos llega de nuevo el mensaje? Como este mercenario que va a seguir hablando así, porque no tiene ningún pudor, no tiene ninguna vergüenza, lo va a seguir haciendo. Pero los otros mensajes también son más poderosos, porque, bueno,
Habrá sistemas, circuitos, redes, carteles, encontrarlos. Sí, claramente. Ahí, bueno, la otra cosa que parece que se puso en debate y el debate no es tal, es la cuestión de la desfederalización de la ley de drogas. Es un mecanismo de colaboración de las provincias con la nación, porque básicamente la cuestión del narcotráfico es delito federal en Argentina. Es un mecanismo de colaboración que apunta justamente a perseguir el narcomenudeo. Ahora, no desresponsabiliza a Nación, no es que porque está desfederalizado en provincia de Buenos Aires, entonces claro, Patricia Bullrich no tiene nada que ver. Ahora vos fíjate que lo que hizo como respuesta fue ir a reprimir a las madres de las víctimas. No había ninguna necesidad de que hubiera operativo represivo en esa manifestación. Están poniendo todas las fuerzas federales, todas, porque de hecho hemos visto marchas de jubilados donde está la prefectura, por decir algo, que tiene una incumbencia tan específica que no tendría nada que hacer en el microcentro. Entonces, bueno, si no estamos controlando las fronteras, si no estamos controlando las aguas, si no estamos controlando los aeropuertos, la droga es un colador. Digo, va a pasar por todos lados. Ahora después decimos, no, eso es provincia de Buenos Aires. Me parece que están como exhibiendo su propia torpeza, como... Sí, vos sabés que la palabra se me cruzó, es la indefensión que tenemos. Si las autoridades están diciendo no sabemos esto, y al mismo tiempo te señalan que es todo un circuito, un sistema, que es un pibe que tiene, hablando que sea él, yo tengo mis dudas que sea solamente él. O para mí, él es un eslabón de algo mucho más grande, pero si fuese él, bueno, el Estado es insuficiente frente a él. Esa es la dimensión que estoy reflexionando contigo. Porque bueno, entonces para el territorio, para los barrios de Moreno, ¿qué queda? Para el pibe que está mirando, scrolleando y dice, mirá lo que pasa, y acá a la vuelta. Es la indefensión y también es sumamente peligroso, porque claro que existen responsabilidades. Lo hemos hablado muchas veces, Sonia. El gobierno municipal tiene responsabilidad, el provincial y nacional tienen que hacer, no tienen que comentar, tienen que hacer. Sí, claramente, y Nación además está clarísimo que abandonó todas sus funciones, destrozó todo el Estado porque supuestamente no servía. El presidente disfrutaba de ser el topo que destroza el Estado, ¿no? Dejó todas las áreas sin gente, sin recursos, sin financiamiento, sin innovación. Esto es fundamental en términos de narcotráfico porque el narcotráfico innova todo el tiempo, con lo cual si uno tiene solamente mecanismos de tortuga, la verdad es que siempre va a llegar tarde. Okay. Puso a las fuerzas federales a reprimir la protesta social en vez de cumplir sus funciones donde la tienen que cumplir. Lo quiso resolver con un alambrado en Salta, en Jujuy, por ahí no me acuerdo dónde. Y bueno, la verdad es que es burlarnos todo el tiempo. ¿Vos te acordás que cuando desapareció Loan iba a escanear yacarés? Nadie le pidió la renuncia por eso, no renunció y la seguimos padeciendo como ministra de Seguridad. Entonces lo que va pasando se va agravando, porque claro, con alguien que desde semejante nivel de torpeza encima se nos burla, me parece que lamentablemente va a ser así. Por eso te digo, me indigna profundamente, pero la verdad no me sorprende, porque son eso, siempre fueron eso. Y además hicieron su campaña política diciendo que venían a eso. Lamentablemente, digo, es así, se promovían diciendo que venían a eso. Ahora, además, alguien los votó. Eso es lo que me parece más grave, que tenemos una sociedad que está profundamente erosionada, muy rota por un montón de cosas, y que le puso a ese discurso algún interés, alguna expectativa, alguna ficha de que esto iba a funcionar.
y la verdad es que la única posibilidad que tiene de funcionar es empeorar, justamente. Me parece que finalmente el eje que trajiste es qué pasa cuando el Estado se retira de la manera que lo hizo. Esta es una. La vinculación puede ser directa o indirecta, lo que sea, pero si una red y un sistema tan poderoso, tan innovador, mira que las autoridades dicen, a mí no me importa el Estado, desmantelo todo, dicen, bueno, tenemos un territorio para seguir avanzando. Diferente si hay estructuras sólidas que lo persigan, que lo combatan y demás. Muchos años laburás y seguís laburando, Sonia, en tema de niñeces y adolescencia. ¿Esto llega en qué momento? Además del Estado ausente, pero es algo que se viene formateando hace 20 años, 15 años. ¿Qué es lo que vos me podés decir por tu experiencia, que sigue siendo todos los días de volcar tu conocimiento a observar las vulnerabilidades de los sectores que son más vulnerables? Mira, de chicos queriendo salirse de la estructura del narcotráfico, de los circuitos de microventa, yo tengo recuerdo hace 10 años por lo menos, en los barrios, tratando de salir de los circuitos de microventa. No se sale fácil para el que entra. Vos dijiste, puede que no salga con vida. Una vez que ingresás es un viaje de ida, ¿es correcto? Sí, generalmente no se sale vivo. Por eso te digo, es mucho más complejo. Si ya era complejo sacar a los pibes del consumo, es mucho más complejo sacarlos de un circuito de microventa. Y sí es cierto que últimamente se aceleró muchísimo esto de que los pibes que consumen vendan, que sean los soldados o microvendedores, básicamente porque piden fiado, entonces después terminan colaborando para la red. Eso está muy complejo. Y también me parece que lo aceleró muchísimo, y acá vuelvo a juntar prostitución con narcotráfico, con consumo, la cuestión de las redes sociales, donde chicas y chicos, pero sobre todo chicas, venden contenidos. Eso lo multiplica tan rápidamente y lo internacionaliza tan rápidamente que es cierto que supera mucho las posibilidades de control. Y a esto ato lo que decía antes, ¿no? Si no tenemos un Estado, unas fuerzas de seguridad permanentemente capacitadas y permanentemente innovando en los mecanismos de investigación, siempre van a estar a años luz de lo que genera el narcotráfico. El narcotráfico tiene 3 fuentes. Siempre se dijo que se basa en en las armas, el dinero y las personas, ¿no? Con eso circula. Yo le agregaría una más, que son los precursores químicos, que son los productos o sustancias que sirven para fabricar drogas. El Estado argentino abandonó el control de casi todo eso. Entonces, si no volvemos muy fuertemente a lo que tiene que ver con prevenir y anticiparse a la circulación del dinero, el blanqueo, el lavado fue absolutamente promovido por este gobierno, ¿no? Los evasores son héroes, dice el presidente. Bueno, entonces si no retomamos muy fuertemente el control preventivo del dinero, de las armas, de las personas en los circuitos delictivos, digo, no en la calle, y de los precursores químicos, todos ellos abandonados por este gobierno, todos esos controles están todos absolutamente desmantelados. En la medida que no volvamos sobre eso, esto se va a incrementar, porque justamente
esto que te decía antes, no solamente exhibe obscenamente su nivel de crueldad, sino que también está exhibiendo su nivel de impunidad.